como líderes debemos tener en cuenta, ¿no? La palabra dice, me enviaron a cuidar las viñas y la mía, que era mía, Descuidé. no la cuidé. Y yo he estado orando y quiero que Dios toque nuestros corazones en este momento al respecto, ¿verdad? Porque como líderes y como pastores tenemos un llamado y es un privilegio, evidentemente, servirle a nuestro Dios. No hay mejor empresa en la que podamos estar trabajando que en la obra del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debe ser un gozo, debe ser una alegría, debe ser un privilegio. Debemos invertir todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías en servirle al Señor. Amén. Pero hay prioridades en nuestras vidas que tenemos que tener en cuenta. Primero, evidentemente, es el Señor, pero segundo, es nuestra casa, nuestra familia, nuestro esposo. Usted puede ver a mi esposo bien presentado, bien dinámico, que predica muy bien, porque detrás hay alguien que ora, que intercede, que lo levanta. Amén. Y hay una hija preciosa también que ama, que le sirve al Señor, porque hemos decidido hacer piña para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, evidentemente, pero hay una palabra tremenda en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, y dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Qué triste es que nosotros decidamos servir al Señor, que busquemos la palabra, que oremos, que estemos dispuestos a ayudar a todo el mundo, pero que por una pequeña locura nos veamos rodeados de moscas, nos veamos rodeados de cosas que opacan, evidentemente, lo que en realidad hay en nuestro interior. Y debemos cuidar, ¿no? Mi esposo predicaba el miércoles, creo, en la iglesia, y hablaba del compromiso de nosotros vigilar, de comprometernos a ser atalayas de nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestro grupo, de la célula, de lo que el Señor nos haya encargado. Pero somos humanos y muchas veces, como dice la misma palabra, vemos más la paja que está en el ojo de los demás y no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y como líderes, como pastores, debemos estar atentos. Dice la Biblia que tenemos que estar firmes. Dice, mire, el que esté firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Hay cascaritas, hay trampas y no podemos descuidarnos. Porque no podemos levantar un equipo, levantar un grupo, levantar personas cuando tenemos el corazón herido, el corazón sufriendo por cosas que hay dentro. En nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestra relación de matrimonio. Líderes, sí, es verdad que tenemos una gran responsabilidad y venimos a la iglesia a predicar, venimos a la iglesia a ministrar, pero ¿cómo está nuestra relación matrimonial? El liderazgo nos cansa, la obra del Señor nos agota y muchas veces no queremos ni tener una relación íntima con nuestros esposos. Y los esposos están que se suben por las paredes, pero la esposa, estoy cansada. Amén, amén. Hoy no, mañana sí. Se ponen que le tiran piedras a los aviones. Así es. Que pellizcan vidrios. Ajá. Desesperados, ¿verdad? Y la esposa, es que estoy cansada porque claro, la célula, el ir, el venir, tengo que hacer esto, hacer lo otro. La viña que era mía, no la cuidé. Entonces llegan las infidelidades y qué triste y qué doloroso que un líder pueda caer en una situación de infidelidad. Las infidelidades no vienen de la noche a la mañana. Es como la rana. Yo coloco muchas veces este ejemplo. Tú colocas una rana en una olla de agua muy fresca
y le colocas un fueguito muy lento, el agua se va calentando y la rana se va muriendo poco a poco. La rana no se entera en el momento en que se muere. Pero si tú colocas la rana, la pones directamente al agua hirviendo, la rana salta, no se queda ahí. Y el ataque del enemigo muchas veces es así, poquito a poco. Si usted ve que su esposo ya no la mira como la miraba antes, preocúpese. Si usted ve que su esposo ya no le dice las cosas lindas que le decía antes, preocúpese. Si usted ve que su esposo se le fue la mirada para otro lado, preocúpese, haga algo. Si usted ve que su esposo ya no le regala, ya no tiene los detalles que tenía antes, preocúpese. Y quiero hablar a los varones en esta hora. Siéntense bien. Amigo. Su esposa no es su esclava. Amén. Su esposa, por el hecho de ser cristiana y por el hecho de que la Biblia diga de que debemos sujetarnos a los esposos, no quiere decir que seamos sus esclavas y que usted puede llegar a casa y mangonear a su esposa como usted quiera. Si usted es un líder, un hijo de Dios, compórtese como líder en su casa. La Biblia dice que la mujer debe ser la ayuda idónea, pero la Biblia dice que usted tiene autoridad y que usted es el líder de su casa. Compórtese como tal. Sea el proveedor de su casa para que su esposa no tenga que estar quejándose por otros lados. Sea el cuidador de su casa, el cuidador de su viña, el cuidador de su esposa, el cuidador de sus hijos, para que su esposa no tenga que estar llorando. La Biblia dice que la mujer es corona del varón. ¿Y cuántas coronas hay arrugadas? ¿Cuántas coronas hay sin brillo? Porque el varón no se ha ocupado de cuidarlas y de ilustrarlas como las tiene que cuidar. Tenemos que ser líderes, pero primeramente en nuestra casa. A veces se trata mejor a la hermanita que a la propia esposa. A veces se trata mejor al grupo, se le habla mejor a los demás que a la propia esposa. Al llegar a casa es a los gritos, estoy cansado, yo no quiero colaborar, pero ¿por qué? Y muchas discusiones en casa, pero basta con cerrar la puerta de casa y salir y ver la sonrisa, el afecto, el abrazo para todo el mundo, menos para los de casa. Y Dios nos está llamando precisamente a que cuidemos primeramente nuestra viña y no podemos seguir permitiendo que cosas externas entren a dañar nuestra casa, a dañar nuestro hogar. Si está pasando, déjeme decirle que usted no está haciendo absolutamente nada como líder en un grupo. Está perdiendo terreno. Y hay momentos en que nosotros mismos hemos tenido que decir, parémonos, analicemos qué está sucediendo y reubiquemos las cosas. Yo recuerdo que en alguna oportunidad nuestra hija tenía creo que 13 años o así y ella dijo, teníamos reuniones y cosas como siempre, ¿verdad? Y un día dijo, papi, yo quiero ir al cine contigo. Y él me dice, pero yo tengo la reunión, pero es que no sé qué, no sé qué más. Y nos pusimos de acuerdo y le dije, vete al cine con ella. Si ella lo está reclamando, es porque necesita ese tiempo contigo. Y ella misma le decía, reuniones tienes todos los días. Yo quiero ir al cine contigo. ¿Cuánto hace que no dedicas un tiempo a tu esposa? ¿Cuánto hace que no sales a comer un helado con tu esposa? Porque es que hay esto, porque es que hay aquello, porque tengo que visitar al otro, a tal familia. ¿Cuánto hace que no compras un regalito a tu esposa? ¿Cuánto hace que no le dices a tu esposa que le amas? Y sin embargo a los hermanos le estás diciendo, te amo hermano, te amo, te quiero mucho. Amado mío. Eres importante para mí. Y a tu esposa. Y a tu esposo. Las moscas pueden estar opacando el olor de perfume que tú tienes. No puedes derramar ese perfume de alabastro delante del Señor porque hay moscas.
alrededor, hay cosas que están empañando. Y una de ellas puede ser la infidelidad, pero otra también puede ser los malos manejos. Hay quienes pretenden desarrollar su ministerio ofreciendo solamente buenas predicaciones, pero el ser líder requiere también de ser buenos administradores, organizar, evaluar el funcionamiento, mirar exactamente cómo estamos nosotros, primeramente como personas, cómo estamos delante del Señor, cómo está mi hogar, cómo está mi casa, cómo está mi equipo. No se trata solamente de buscar una buena palabra y traerla y ¡ay, qué bien que predica esta persona! Se trata de lo que hay en el fondo, de la esencia del verdadero líder. En tercer lugar, no podemos pensar que tenemos autoridad y que podemos abusar de la autoridad. Eso puede ser algo que empañe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la vista. Dice la Biblia que somos cartas leídas. Nosotros tenemos que ser personas de influencia. Y influenciamos no solamente con lo que decimos, sino con la manera como vivimos. Siempre decimos que la vida cristiana es eso. Es una vida de testimonio. Que yo no tengo que preocuparme por estar aparentando, mostrando algo que no tengo. Tengo que vivir con libertad, que la Biblia se haga vida en mi vida, que yo viva realmente el cristianismo, que yo permita que Jesús sea formado en mi vida y que al caminar yo esté mostrando que Cristo vive en mí. No se trata de estar solamente hablando, de estar transmitiendo palabras. Necesito hechos, porque cuando nosotros nos equivocamos, evidentemente que hay personas que están diciendo: ¿y no es que eres cristiano? Parte de nuestro testimonio es que cuando nosotros llegamos, yo llegué primero a los caminos del Señor y mi esposo no quería nada con el Señor. A él le gustaba mucho beber y mientras yo me iba a la iglesia, él se iba al bar. Y yo era tan necia que yo llegaba con lo que había recibido, pero empezaba a discutir con él. Empezaba a decirle: claro, tú te vas al bar a emborracharte, tú te vas te vas con el diablo, te vas y me dejaba robar la bendición. Lo que yo había aprendido en la iglesia, venía y lo tiraba por el piso y me enfadaba. Y entonces él aprovechaba eso y me decía: y no dices que vienes de la iglesia, y no dices que eres cristiana, mírala. Y claro, yo más me enfadaba, ¿verdad? Mírela a ella. Me provocaba, yo me dejaba provocar. No dije, ¿cuántas veces habrán dicho de nosotros? Por el carácter, por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, por los malos manejos, por el abuso de autoridad. Dije: cristiano, yo no quiero ir a esa iglesia, porque por mucho que digamos, vale más la manera en que estemos viviendo. Amén. El abuso de autoridad, las personas que tenemos a nuestro cargo son colaboradores en la gran viña de nuestro Dios. No son empleados de nuestra hacienda o de nuestra oficina. No podemos mandarles, no podemos manipularles, no podemos decirle: tienes que hacer esto, y enfadarnos porque no lo hacen. El principio de todo, como predicaba el pastor, es el amor. Y no hay nada más lindo que las cosas se hagan por amor, que todo fluya por amor, que yo quiera hacer los cambios en mi vida y que si tengo que obligarme, disciplinarme, sea en mi vida, sea yo. Yo no puedo obligar a los demás. Yo no puedo tratar a los demás como si fuesen mis empleados. Otra cosa que puede empañar mi vida como líder, como ministro, como pastor, es la rebeldía. Si nosotros queremos que nos reconozcan la autoridad que tenemos y que evidentemente Dios nos ha dado, también tenemos que entender que estamos bajo autoridad. Es una cadena y la Biblia dice: todo lo que se siembra se va a cosechar. Si tú no te sujetas, si tú estás criticando a tu líder, a tu pastor, espera lo mismo de los que están detrás. Amén. Estas personas van a hacer lo mismo. Y aunque todavía permanezcas en una posición de autoridad, te estás moviendo bajo la rebeldía. Y la rebeldía, dice la Biblia, que es igual a la hechicería.
El Señor no va a levantar, el Señor no va a prosperar, el Señor no va a apoyar un ministerio. Tarde o temprano nos veremos en el piso cuando estemos moviéndonos en rebeldía. El resentimiento, muchos ministros se encuentran resentidos aún con el mismo pastor, con la denominación. Muchos no comparten la manera de trabajar, porque es que vengo de tal iglesia, vengo de tal otra, porque es que esto, porque son cuestiones del corazón que necesitamos resolver. Necesitamos ser sanados en el lugar y con las personas que nos han herido, porque eso va a darnos una visión clara y vamos a ubicarnos en un lugar donde vamos a caminar con libertad. Pero si usted viene con resentimiento, usted va a dañar a otras personas. El resentido, el amargado, daña a los demás. Amén. Amén. Deudas no pagadas. Si hay algo que daña la imagen de un siervo o una sierva de Dios, es su mal crédito. La Biblia dice: no debáis nada a nadie. Nada a nadie. Hay personas que venden cosas por el catálogo. Bueno, en Lanzarote, no sé aquí, ¿verdad? Ay, sí, le encargo tal loción, tráigame tal cosa, y cuando llega, después le pago. Valencia le paga. Y como es líder, se le olvidó que tenía que pagar. Esas son cosas que hay que arreglarlas. No debáis nada a nadie. El que te pide prestado, ¿no? En algún momento alguien vino y le dijo a mi hija que le prestara un dinero, ¿verdad? Y la Biblia dice: el que te pide prestado, dale. Dale. Entonces es mejor darle que permitir que esa persona, o no prestarle. Ella dijo: no. No le regaló. No le regaló. ¿Verdad? Pero no debemos andar metidos en deudas. Debemos ser libres de las deudas. Las deudas nos hacen esclavos. No debamos nada a nadie. Propongámonos como líderes, como pastores, andar en libertad. Estamos orando y diciendo: Señor, prospéranos. Señor, dame. Señor, por favor, yo reprendo toda esclavitud financiera. Pero es que son consecuencias de lo que nosotros mismos hemos causado. No podemos seguir así, hermanos. No estamos en crisis. No estamos en crisis. Dios está permitiendo momentos en que debemos disciplinarnos en cuanto al dinero, en que debemos aprender a vivir con lo que tenemos, en que debemos aprender a administrar bien lo que tenemos. La crisis no existe, es algo que los bancos, los medios de comunicación, todo han querido meter en el pensamiento de las personas, y como pueblo de Dios debemos caminar en libertad. Aunque no tenga empleo, si usted no tiene empleo, hay trabajo en la casa del Señor. Amén. Y Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro jefe, el que paga y paga en abundancia. Él es el que paga. Si tú confías en el Señor, no te metas en deuda. No te metas en deudas y no estés por ahí trampeando o tapando un roto y destapando el otro. No podemos, y menos como siervos de Dios, que digan: qué vergüenza, estaremos empañando la imagen de nuestro Dios cuando hemos dicho: Dios es rico, Dios es el Dios del oro y de la plata, Dios es mi Padre, y resulta que estamos debiéndole a cada santo una vela, como decíamos cuando estábamos en el mundo. Y escondiéndonos de las personas y no asumiendo nuestras responsabilidades. Queremos levantar una generación nueva, una generación que nuestros hijos no tengan una herencia de deuda y de escasez. ¿Amén? Pero para eso tenemos que caminar en rectitud y tenemos que disciplinarnos en eso, disciplinarnos. No debáis nada a nadie. Y nada significa precisamente eso, nada. No debemos deber nada a nadie. La otra cosa que puede empañar nuestro testimonio, y que podríamos llamarlo como las moscas, ¿verdad?, es el cansancio extremo. Como estamos a veces tan cansados, estamos que no damos ni pie con bola. Y como líderes necesitamos ser enérgicos. Vea, aliméntese bien. No coma tanta chuchería. Debemos cuidar el templo.
del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y para estar enérgicos, para evitar que haya tanto cansancio, necesitamos dormir las horas que necesitamos dormir. Necesitamos descansar, necesitamos tomar nuestro tiempo. La palabra dice que no podemos amar al prójimo si no nos amamos nosotros mismos. Y como líderes debemos cuidarnos, debemos dormir, debemos descansar. Es verdad que hay mucho trabajo, es verdad que hay mucho por hacer, pero ¿cómo funcionas mejor? ¿Descansado o cansado? Tenemos que descansar. Nosotros llevamos, ya no sé ni cuánto tiempo, ¿verdad? En unas jornadas intensas. De a veces salir de casa 6, 7 de la mañana y llegar a las 11 de la noche. A veces decimos, llevémonos la ropa, ¿verdad? Para ducharnos ahí. Ahora en la misma iglesia tenemos la ducha y tal. Pues estamos ahí, pinte, limpie, haga una cosa, haga la otra, y después no solamente nos duchamos y ya cuando llega el hermano, hola, Dios le bendiga, ¿verdad? A predicar o al culto o lo que sea. Y llevamos un tiempo en que eran demasiadas horas. Y llega un momento en que no puedes, porque el cuerpo te pide descansar. Las ojeras por acá, yo me miraba, ay, tengo más arrugas que vamos, ¿verdad? Y necesitamos eso, pero cuando tú te dedicas ese tiempo, tienes más para dar. Y eso es lo que Dios quiere, que tú tengas un depósito, que tengas un potencial, que tengas la capacidad para dar, pero si estamos cansados, no vamos a poder. Necesitamos descansar. Dígale al que está a su lado, necesitas descansar. Necesitas dormir, pero no aquí en casa, ¿verdad? Necesitas dormir las horas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el cansancio extremo nos causa agotamiento. Amén. Tenemos que sacar tiempo para relajarnos, para dar un paseo con la familia. Eso va a renovar nuestras fuerzas. Y por último, muchas veces como líderes, porque hay tantas cosas por hacer, porque hay tantas obligaciones, porque tengo que visitar, porque tengo que ir, porque tengo que esto, tengo que aquello, descuidamos lo más importante, y es nuestra intimidad con el Señor. Mi relación con Dios. Descuidamos eso. Y en el libro de Apocalipsis dice, tengo algo contra ti, y es que has dejado el primer amor. Dejado el primer amor, abandonado el primer amor, como decía mi esposo, cuando uno es novio, ¿verdad? Ay, sí, corre, es puntual a la hora que tiene que llegar, es detallista, hace tantas cosas. Pues lo mismo tiene que ser con el Señor. Que cada día ese amor sea renovado y que nosotros nos ocupemos por eso. El Señor fue muy claro, muy enfático al decir, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Lo más importante es eso. No, mire, usted puede tener un grupo, una célula, con estar en intimidad con el Señor. Va a tener tanto para darles. Va a tener tanto para bendecirles. Va a tener tantas fuerzas, va a tener tantos deseos de seguirles amando, de seguirles bendiciendo, que su grupo va a prosperar. Pero si usted no tiene la intimidad con Dios, estará separado de Él y no estará haciendo lo suficiente y lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Amén. Necesitamos eso. Necesitamos cuidarnos como personas, cuidar nuestra familia, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra relación con el Señor, y automáticamente las cosas van fluyendo. El poder de Dios va a ir fluyendo en nosotros. Al cuidar nuestra intimidad vamos a llenarnos de Él, vamos a conocerle más y vamos a tener un depósito grande para darle a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a cuidarse? Cada uno, póngase de pie. A cuidarse. A cuidar su estado de ánimo, a cuidar su integridad. Porque Dios no quiere de nosotros el 90% ni el 99%. Dios quiere el 100% de nuestra vida. Y el 100% incluye
todo mi cuerpo, todo mi ser. Incluye mi familia, mi matrimonio, mi pareja. Qué triste estar sirviendo al Señor y sabiendo que estoy a punto de divorciarme. Qué triste estar sirviendo al Señor y saber que mis hijos están cayendo en la droga, están cayendo en la fornicación. Qué triste estar sirviéndole al Señor y saber que mi casa está desbarajustada. La viña que era mía, quiero cuidarla. Quiero cuidar mi viña y quiero ser un vivo reflejo de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón, en mi matrimonio.